lesión mortal en el hotel. Es el 15 de octubre de 2010, a las 11:25. Bosque de Marly, cerca de París. Un hombre camina por el bosque recolectando setas cuando hace un descubrimiento inesperado. En una zanja al lado del camino, ve un par de botas escondidas bajo una pila de ramas. Pero eso no es todo, como explica la abogada Kathy Richard. Era como una película de terror. Pronto se dio cuenta de que no eran solo las botas. Alguien las traía puestas y enseguida llamó a la policía. 10 minutos más tarde, los oficiales de la unidad de investigación de Versalles llegan a la escena, encabezados por el coronel Joel Ferry. Cuando llegaron los oficiales, encontraron un cuerpo. Era una mujer y se encontraba tendida en el suelo. Una parte del cuerpo estaba cubierta de ramas y follaje. Sus manos estaban atadas detrás de la espalda y ella estaba tendida de frente. Estaba boca abajo. Las manos de la mujer están atadas detrás de su espalda, con un cinturón, y cuando le dan la vuelta al cuerpo, los oficiales ven que su cara está desfigurada. Algunos expertos en identificación criminal son enviados de inmediato a la escena, junto con un científico forense que procede a examinar el cuerpo. No hay duda de que es un acto criminal. El doctor Bernard Mark explica la primera etapa de la investigación. En la observación inicial descubrimos que había algunas evidencias extremadamente sospechosas. Tenía heridas graves en la cabeza que dañaron el cuero cabelludo e incluso causaron algunas modificaciones en el cráneo. Era evidente que el cuerpo había sido sometido a golpes lo suficientemente fuertes como para romper el cráneo y causar estas lesiones. Así que había elementos que apuntaban a un crimen extremadamente violento. Los investigadores inmediatamente descartaron la idea de un accidente o de un suicidio, por lo que solo quedaba la opción criminal, y el lugar fue considerado la escena del crimen. Los expertos en identificación criminal acordonan el área. Luego comienzan a buscar cualquier pista que pueda ayudar en la investigación. Están interesados principalmente en los rastros de sangre cerca del cuerpo, que indican que la víctima no murió en ese lugar. Había poca sangre alrededor del cuerpo, no la cantidad que se esperaría de una lesión en la cabeza o lesiones, porque había varias si hubiera ocurrido ahí. Por lo tanto, el cuerpo había sido movido y lo supimos de inmediato debido a la falta de grandes cantidades de sangre, lo cual es típico en las lesiones en la cabeza. Los oficiales de policía hacen otros descubrimientos interesantes. El primero es una huella de neumáticos, que inmediatamente se fotografía para su análisis. Pero el segundo es el descubrimiento de un objeto a unos 50 metros del cuerpo, que resulta especialmente interesante. Era un trozo de madera, casi como un garrote, un trozo grande, pero era evidente que un lado estaba cubierto de sangre. La Fiscalía de Versalles inicia la investigación por homicidio voluntario. El garrote se envía a los expertos en análisis genético para que busquen cualquier trazo relevante de ADN. Pero la prioridad de los investigadores es identificar a la víctima. Buscamos en el cuerpo, pero en este caso no encontramos nada que nos permitiera identificar a la víctima, por lo que teníamos un cuerpo sin nombre. El cuerpo es llevado al hospital de Garches para su identificación, y ahí se realiza una autopsia para determinar la causa de muerte exacta. La primera etapa del proceso de identificación es tomar las huellas dactilares de la víctima.
Los investigadores las comparan con los registros de la Base de Datos Nacional de Huellas Dactilares. Las huellas dactilares de la víctima no nos dieron más pistas, es decir, no estaba en los archivos de la policía. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, un hombre llega a la estación de policía de Cergy-Pontoise, a unos 30 kilómetros de Marly. Él ha venido a reportar la desaparición de su pareja, Nathalie Villerme, de quien no tiene noticias desde el día anterior. Se notifica al coronel Ferry de inmediato. Una foto de la desaparecida y otros datos como su altura, peso, historial quirúrgico y descripción de su vestimenta se le hacen llegar al médico forense. Los datos coincidían: la altura, el peso, los implantes de busto, aparatos dentales, el color de ojos, y así identificamos a la víctima como la mujer que había sido reportada desaparecida. El cuerpo encontrado es, por lo tanto, el de Nathalie Villerme, madre de 46 años. Y la autopsia determina rápidamente las causas de muerte exactas. Estaba muy claro que las únicas lesiones fatales, las únicas lesiones que podrían haber causado la muerte eran las cráneoencefálicas. Estas, junto con un grave traumatismo craneal, eran las únicas causas posibles de muerte. Así que la víctima había muerto por golpes en la cabeza, y la forma de sus heridas revela más sobre el arma homicida. Las heridas eran irregulares y abiertas, sin bordes precisos, por lo que se trataba de un objeto pesado, pero no con una forma muy definida. No era un martillo, ni una herramienta con bordes rectos lo que había causado las lesiones. Según el científico forense, el garrote manchado de sangre que se encontraba cerca del cuerpo podría hacer las lesiones, pero solo un análisis experto de ADN podría confirmarlo con certeza. El forense también señala que varias pistas apuntan a la presencia de agresión sexual. Su sostén estaba abierto, sus pantalones desabrochados y su cinturón le sujetaba las manos. Tenía marcas en las manos que sugerían que intentó defenderse. También tenía una costilla rota. Estos fueron algunos elementos que sugirieron una lucha entre la víctima y su agresor. Probablemente el escenario más coherente era que Nathalie intentaba defenderse y luchar para prevenir una agresión sexual que se volvía cada vez más violenta. No se encuentran lesiones en las partes privadas de la víctima, lo que indica que no hubo abuso sexual. Pero la naturaleza del ataque les da esperanza a los investigadores de que el asesino haya dejado rastros de ADN en el cuerpo de Nathalie o en el cinturón que usó para atarle las manos. Estábamos muy interesados en el cinturón atado alrededor de sus muñecas, que tendríamos que quitarlo sin desabrocharlo para mantener su forma, poder averiguar cómo se colocó y especialmente para poder examinar cualquier material genético que podría haber dejado quien lo ató. Todas las muestras forenses son enviadas a analizar. Mientras esperan los resultados, los policías continúan con la investigación e intentan averiguar qué hizo Nathalie antes de desaparecer. Unidad de investigación. Las preguntas eran: ¿qué sabemos de sus últimos momentos? ¿Quién fue la última persona que la vio? ¿Qué sucedió durante su día? El último signo de vida de Nathalie fue el día antes de que se descubriera su cuerpo. Alrededor de las 8:30 de la noche llamó por teléfono a su pareja Pierre desde el hotel Le Clos de Rose que ella dirigía. Ella le dijo que pronto iría a casa. Pierre se fue a dormir, sin imaginarse que había escuchado su voz por última vez. Asesinato. El auto desapareció en la noche. Las palabras que me vienen a la mente cuando pienso en Nathalie Villerme son inspiradora y también bondadosa. Nathalie era
Una mujer bonita, atractiva, fresca, decidida y dinámica. Todos los testigos coinciden. Natalie era una madre feliz y estaba muy enamorada de su pareja. Pierre y Natalie se conocieron cuando ambos eran jóvenes. Él trabajaba en un bar, ella era una camarera. Cuando Natalie desapareció, habían estado juntos durante 25 años. Tenían 2 hijos, 20añeros, y estaban tan enamorados como el primer día. Profesionalmente, Natalie dirigía exitosamente un hotel ubicado en Mesnil-le-Roi. En 2005, Natalie hizo realidad su sueño cuando compró el Club de Rose y se convirtió en su negocio. Comenzó como una posada y restaurante-bar. Tenía algunas habitaciones. Ella lo convirtió en su lugar y lo fue modificando a su gusto. Como la dueña sabía cómo mantener el ritmo de su bar, sabía cuando un cliente había bebido de más o cuando alguien no quería pagar. Sabía cómo lidiar con las personas. Era una virtud que ella tenía. Su arma secreta era su sonrisa. Nadie podía resistirla. Mantenía en calma a la gente. Así vivía su vida, haciéndose cargo de su negocio. A todos les gustaba Natalie. Su felicidad y su sonrisa iluminaban a los que la rodeaban y al Club de Rose. Al día siguiente de que fue encontrada, todos se quedaron estupefactos. ¿Por qué alguien querría hacerle daño a Natalie? La policía investiga su entorno. Desde los huéspedes del hotel hasta los clientes del bar. Todos son entrevistados por los investigadores. Querían saber quiénes eran los clientes habituales, quiénes se alojaban en las habitaciones, quién la veía y a quién veía regularmente. ¿Tenía algún enemigo? ¿Había ocurrido algo en los días previos de su muerte? ¿Algo que pudiera haber sido un motivo? Algo que sale a la luz durante una entrevista con una empleada del hotel llama la atención de la juez. La camarera reveló que Natalie salió del hotel alrededor de las 8:30. Afirmó que llevaba consigo las ganancias del día, estimadas en 200 euros. Al no haber encontrado dinero cerca del lugar donde estaba el cuerpo, los investigadores deben considerar el robo como el posible móvil. En esta etapa de la investigación, todo era posible y la teoría de la ganancia financiera, es decir, el robo del dinero, era el motivo del crimen. No podía descartarse. Durante la investigación aparece un nombre varias veces. El del hombre que se alojaba en la habitación 1 del hotel. El hombre al que llamaremos Fabrice aparentemente había tenido algunos problemas con la víctima. Varias personas nos dijeron que Natalie había tenido problemas con Fabrice. Parecía que habían surgido porque Fabrice había robado de la caja anteriormente. El robo había ocurrido pocas semanas antes del asesinato y Natalie había reaccionado con bastante enojo. Ese día Natalie le dio una bofetada a Fabrice, así que obviamente algunas personas hablaron sobre eso diciendo, bueno, si había alguien con quien ella no se llevaba bien, era con Fabrice. En este punto de la investigación, Fabrice se destaca como el principal sospechoso, pero cuando lo interrogan, niega haber tenido algo que ver con el asesinato de Natalie. Cuando le preguntan si tiene una coartada, afirma que no abandonó su habitación la noche del crimen. Así que examinamos algunos datos alrededor del momento en que se cometió el crimen, la noche en que ella desapareció. Los investigadores se enfocan particularmente en los registros telefónicos del sospechoso. Estos confirman que la noche del crimen, Fabrice hizo llamadas desde su habitación del hotel, lo que significa que no puede ser el asesino. El rastro se vuelve a enfriar. La investigación policial pronto los lleva a descubrir algo más. Cuando Natalie salió del hotel a las 8:30 al volante de su furgoneta blanca, ella llevaba consigo a uno de los otros huéspedes del hotel, el hombre de la habitación número 3.
Lo que sabemos sobre los últimos movimientos de Nathalie Villerme es que ella salió del hotel con uno de los residentes, Patrice Chevalier, quien le había pedido que lo llevara a Poissy a ver a su novia. Y así lo hicieron. Patrice Chevalier se había alojado en el hotel durante 2 años. Nathalie lo conocía muy bien. Incluso le había dado un puesto laboral en el hotel para ayudarlo económicamente. A veces le costaba pagar por su habitación, por lo que ella le había ofrecido un trabajo. Se había convertido en un amigo. Era amigo de Pierre, de los hijos de Nathalie. Ya era como parte de la familia. Patrice Chevalier es la última persona que vio a Nathalie con vida. La policía decide interrogarlo. Efectivamente, confirmó que esa noche se fue con Nathalie. Quería ver a su novia Agnes, que vivía en Poissy, y no tenía permiso de conducir. No tenía auto, así que le pidió a Nathalie que lo llevara. Agnes, la novia de Patrice, es interrogada y confirma que pasó la noche con él. Pero un detalle intriga a los investigadores. La furgoneta blanca de Nathalie no aparece por ningún lado. Salió del hotel, a bordo de ese vehículo, pero no estaba cerca de donde encontró el cuerpo, por lo que era algo esencial. Mientras que la búsqueda del vehículo perdido continúa, la policía examina las pistas encontradas en el cuerpo de Nathalie. En particular, el cinturón utilizado para atarle las manos detrás de su espalda. Se requiere un análisis experto de ADN. El cuerpo de cada ser humano está formado por billones de células. Son los pequeños ladrillos que componen nuestro cuerpo. Y dentro de estas células hay un núcleo que contiene cromosomas, y la molécula fundamental que compone esos cromosomas es el ADN. Los investigadores esperan que el cinturón contenga rastros genéticos para identificar a la persona que ató las manos de la víctima. El cinturón, o más bien los descubrimientos a partir del cinturón, nos permitirían encontrar al culpable o a cualquier cómplice que haya sostenido el cinturón. Y lo más importante es hacer que el cinturón hable, por así decirlo, para saber quién lo ha manipulado. El cinturón es enviado al Instituto Genético NAND Atlantic. Los rastros de sangre son visibles a simple vista e inmediatamente se comprueba que pertenecen a la víctima. Para revelar cualquier otro rastro invisible, Marie-Gaëlle Bachelet, experta en genética, decide utilizar tecnología especializada. Tenemos instrumentos específicos, especialmente uno llamado CrimeScope, fuente de luz forense, que proyecta luz a ciertas frecuencias y nos ayuda a ver las marcas que no son visibles a simple vista debido a las frecuencias más largas de la luz natural. Por desgracia, la fuente de luz forense no revela ningún material genético en el cinturón. Pero esto no excluye la posibilidad de lo que se conoce como marcas de contacto. La experta decide entonces confiar en su sentido común. En este caso, debemos intentar imaginar cómo se utilizó el objeto. Tomé algunas muestras de los extremos del cinturón, porque pensé que si se había utilizado para atar las manos de la víctima, seguramente el agresor lo había sostenido de ahí. Esta vez el cinturón revela sus secretos. Encontramos ADN femenino y también encontramos una mezcla de este ADN femenino con otro ADN masculino. El ADN femenino es el de Nathalie y la cantidad encontrada determina que es su cinturón. En cuanto a la huella genética masculina, se compara con las muestras de ADN tomadas de los huéspedes del hotel y una de ellas encaja perfectamente. Es el ADN de Patrice Chevalier.
los investigadores vuelven a entrevistar a Patrice Chevalier y le preguntan, ¿cómo explicas la presencia de tu ADN en el cinturón? Él se remonta al día anterior de la muerte de Natalie y dice, oh, hay una explicación perfectamente normal para eso. Estábamos pintando una de las habitaciones. Nos explicó que mientras pintaba la habitación esa tarde con Natalie Villerme, ella se había sentido mareada mientras estaba encima de una escalera. Y él la había atrapado, la había sostenido por la cadera, específicamente por el cinturón. La policía investiga las declaraciones de Patrice. Efectivamente, una camarera del hotel confirma que la tarde anterior al asesinato había visto a Natalie pintando una de las habitaciones con Patrice. La presencia del ADN del sospechoso en el cinturón no prueba que fue él quien ató las manos de la víctima. No pudimos descartar la posibilidad de que Chevalier hubiera dejado su ADN en el cinturón cuando sostuvo a la víctima para evitar que cayera como él había explicado. Bajo cuestionamiento, Patrice niega haber estado involucrado en el asesinato de Natalie. Pero les proporciona a los investigadores información importante. Explicó que cuando Natalie se sintió mal aquel día, él la había atrapado sosteniéndola de la cadera, estaba muy cerca y había habido un momento de coqueteo en el que se habían besado. Patrice ahora revela que él había sido el amante de su jefa durante varias semanas. Eso no es todo. Él afirma que Natalie y su pareja Pierre ya no se llevaban bien y que la relación estaba en problemas. En ese momento, la juez ordenó que se escuchara el teléfono de Pierre para averiguar si pasaba algo y si ya había descubierto que su pareja tenía un amante. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que Pierre parecía tener un amante. Escuchar las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Pierre y una mujer llamada Chantal resulta un tanto inquietante. ¿Dónde quieres que nos veamos? En mi casa. He estado visitándote en Versalles durante los últimos 19 años. Ya es hora que vengas tú si quieres verme. Y la mujer termina la conversación diciendo: Hasta mañana, mi amor. A raíz de estas conversaciones grabadas, Pierre es cuestionado nuevamente. Los oficiales identifican a Chantal rápidamente y también la interrogan. De hecho, esta mujer era su jefa anterior, con quien había mantenido un vínculo muy fuerte. Natalie la conocía, fue su amiga durante años, por lo que Pierre podía alegar que no había nada entre ellos. Las personas cercanas a Natalie también confirman que Pierre y Chantal solo eran buenos amigos. Pierre también le asegura a la policía que su relación con Natalie estaba tan bien como siempre y que tenían grandes planes. Habían estado juntos durante 25 años. Ahora, finalmente, tenían planes para casarse en unos meses. La investigación sobre la pareja de Natalie no da resultado. Pierre es exonerado. Y otro rastro se enfría. Una vez más, los investigadores se enfocan en Patrice, todavía el principal sospechoso. En el Instituto Genético Nan Atlantic, los análisis de ADN continúan, especialmente los del garrote manchado de sangre encontrado cerca del cuerpo de la víctima. El análisis resulta difícil. El objeto se encontró en el bosque en un ambiente húmedo, donde las huellas biológicas pueden deteriorarse rápidamente. Fuimos afortunados en encontrar el trozo de madera poco después del crimen, porque el ADN no se había deteriorado.
Entonces, cuando tomamos una muestra de sangre del extremo manchado y extrajimos la huella genética, encontramos ADN femenino que identificamos como el de Natalie. El análisis de ADN corrobora las conclusiones del forense. Durante la autopsia, había descrito el arma homicida como un instrumento contundente y pesado con una forma irregular. Esto describe perfectamente la pieza de madera. Era una víctima que había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente. Teníamos un trozo de madera que había sido cortado deliberadamente con la sangre de la víctima, por lo que dedujimos que esa era el arma homicida. Pero los expertos también notan que el arma fue cortada con mucha precisión. El hecho de que la pieza de madera había sido tallada nos llevó a considerar la idea de premeditación, algo que tendríamos que corroborar en una etapa posterior. La prioridad de la experta en ADN es encontrar cualquier rastro en el garrote que pueda contener la huella genética de quien lo haya sostenido. Al buscar rastros de contacto, evitamos la sangre, porque si tomamos demasiadas muestras de sangre, terminamos con mucho ADN de la víctima que podría ocultar cualquier rastro del ADN que estamos buscando. La experta se concentra en tomar muestras de la parte del garrote que no está cubierto de sangre. Su investigación no es en vano. En el otro extremo del garrote, el mango, por así decirlo, encontramos el ADN de Patrice Chevalier. En ese momento todos pensamos, lo tenemos esta vez. Una vez más, el análisis revela la presencia del ADN del hombre de la habitación 3. Patrice es puesto inmediatamente bajo custodia. Pero de nuevo, Patrice tiene una explicación. Afirma que cuando Natalie lo llevó a Poissy la noche del crimen, tuvieron que detener el automóvil debido a un problema en la carretera. Nos dijo de inmediato que había habido un pequeño problema. Habían oído un ruido, por lo que se bajó del auto y al parecer había una rama atascada cerca de la rueda trasera, por lo que tuvo que encontrar un palo para sacarla. Patrice luego les dice a los investigadores que cuando llegaron a Poissy, él le dejó el palo a Natalie, en caso de que le volviera a pasar lo mismo cuando él no estuviera. Alguien más habría usado el mismo palo para matarla. Pero para la experta en huellas genéticas, esta versión de los hechos no es creíble. Solo encontramos su ADN en el trozo de madera. No había ADN de otra persona. A pesar de esto, los investigadores verifican las afirmaciones de Patrice. ¿Realmente recogió el trozo de madera en el bosque de Saint-Germain como afirma? Para responder eso, es necesario hacer un análisis muy original. Lo interesante fue hacer que este trozo de madera hablara para decirnos lo que sabía, al preguntar qué tipo de madera es. ¿Dónde se encuentra específicamente en el bosque de Saint-Germain? ¿Este tipo de madera se encuentra en ese lugar? Se tomó una decisión bastante inusual. Averiguar lo que se pudiera sobre el tipo de madera de la que estaba hecho el garrote y comparar esta información con el tipo de árboles que crecían alrededor de la zona que había descrito Chevalier. Para averiguar su procedencia exacta, el arma homicida se envía a un laboratorio especializado. Marie-Christine Truy tiene vasta experiencia en el campo de la identificación botánica. Para determinar la especie exacta de un árbol, debemos tomar muestras, astillas de madera muy finas que podemos examinar bajo el microscopio. Y luego, estas muestras pueden teñirse para poder estudiar la anatomía de la madera en las mejores condiciones posibles.
Al analizar estas diversas características y compararlas con nuestra base de datos, pudimos identificar la madera como sauce. El arma homicida estaba hecha de madera de sauce, pero existen más de 360 especies diferentes de sauces. Para poder identificar la especie exacta de la que salió el garrote utilizado para matar a Natalie, la experta debe analizar la corteza de la madera. Si no hubiera habido corteza en el palo que analizamos, solo hubiéramos podido confirmar que era de sauce, pero no hubiéramos podido decir que era de sauce sargatillo. Una vez identificada la madera, lo que es necesario verificar es si esa especie en particular crece donde Patrice declara haber recogido el palo. En la escena, un experto observa que una gran variedad de árboles crece a lo largo del camino. Hayas, abedules, robles, pero no hay sauces. El hecho de que el experto no haya podido encontrar ningún sauce en el área hacía estadísticamente imposible que el acusado hubiera encontrado un palo de sauce ahí. Por primera vez se pueden contradecir las afirmaciones de Patrice con evidencia científica. Pero ante esta evidencia, el sospechoso continúa negando su participación en el asesinato. A pesar de que él se mantenía firme, a estas alturas estábamos seguros de que él le había mentido a la policía. Pero ¿qué tan lejos había llegado sus mentiras? Los investigadores deciden enfocarse de nuevo en los movimientos del sospechoso en la noche del crimen. Patrice había estado realmente con su novia en el momento de los hechos, como afirmó anteriormente. Con el fin de comprobar la coartada de Patrice de la noche del crimen, el juez encargado del caso ordena que se rastree su teléfono. Los expertos como David Nakash pueden localizar un teléfono móvil en cualquier momento y en cualquier lugar. Se les llama teléfonos celulares porque el área en la que se desplazan virtualmente se divide en células. Así que todo lo que el operador tiene que hacer es mirar la base de datos para ver en qué célula, en qué área geográfica se encontraba un teléfono en un momento determinado. Desde el principio, Patrice había afirmado que estuvo con su amante en Poissy la noche del asesinato y que se marchó hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Pero el análisis de su teléfono móvil va a contradecir esta afirmación. Entre las 10 de la noche y la 1:48 de la madrugada se ubicaba en Moulin-Birrier y luego nada. Hay un espacio temporal vacío. Desaparece solo para reaparecer a las 4:46 a.m. en Saint-Nom-la-Bréche. No solo descubren que Patrice no estuvo en Poissy esa noche, sino que la ubicación geográfica de su teléfono revela nuevas pistas importantes. De hecho, se encontraba extremadamente cerca de la escena del crimen. El sospechoso ha vuelto a mentirle a los investigadores. Ahora, con los resultados de esta nueva evidencia, la policía una vez más convoca a la novia de Patrice, Agnes, quien había declarado que estaba con él durante la fatídica noche. Ella nos dijo que el día anterior él le había pedido que dijera, en caso de ser interrogada, que él había pasado la noche con ella. Los investigadores creen que si Patrice inventó una coartada así, sus acciones deben haber sido premeditadas. La policía, que aún lo tiene bajo custodia, decide confrontarlo con sus mentiras con la esperanza de que finalmente confiese el asesinato. No tenía escapatoria. Su ADN estaba en el cinturón. Era el último que había visto a Natalie con vida. Su ADN estaba en el arma. Su coartada se estaba desmoronando. Tenía que reconocerlo. Pero no. Sorprendentemente, el sospechoso no lo admite y presenta una nueva coartada.
en la noche del asesinato en realidad había estado implicado en un robo. Nos dijo que en realidad había ido a Honfleur con un grupo de amigos a encargarse de algo. Nos dijo que fue el conductor y esa fue su única participación. La policía le dijo, ¿te das cuenta de que al no darnos ningún detalle sobre este supuesto robo, es más probable que estés implicado en el caso de asesinato? Oh, no puedo, dijo, no puedo, no quiero delatar a nadie, estaba solo. Al revisar se reveló que ningún robo se había reportado en Honfleur el 14 de octubre. Además, la falta de actividad en su teléfono móvil durante un periodo de 3 horas esa noche no encaja con su historia. En ese lapso sería muy difícil conducir hasta Honfleur, encargarse del asunto que había mencionado y luego regresar a Saint-Nom-la-Bréche. Tomaría más tiempo que eso, por lo que debe haber estado haciendo otra cosa. Eso significa que todo lo que nos dijo, toda su historia, es inconsistente y muy probablemente falsa. Patrice es más que nunca el principal sospechoso, pero sin su confesión la investigación continúa. Se ordena una búsqueda de la habitación de Patrice en el Hotel Clos de Rose. Ahí, la policía encuentra un par de jeans y una chaqueta con manchas sospechosas. Los dos artículos son enviados para análisis genético. Teníamos más y más pistas, más y más evidencia incriminatoria contra él, pero aún no sabíamos su motivo. ¿Por qué habría querido Chevalier hacerle esto a Natalie? Al continuar la investigación, los oficiales hacen un descubrimiento inquietante. En la habitación encontramos 5 teléfonos móviles y cuando los examinamos encontramos uno que contenía varias fotografías. Eran fotografías de Natalie bastante perturbadoras y desconcertantes. Eran primeros planos de Natalie, tomados debajo de la mesa, por detrás, de sus muslos, de sus pechos, fotos de sus partes íntimas. La cara de Natalie no aparece en ninguna de las fotografías. Esto indicaba a la policía que eran fotos robadas, tomadas sin su consentimiento. De hecho, este tipo tenía una fascinación secreta por Natalie. Estaba obsesionado con ella y nadie se había dado cuenta. Cuando se le preguntó acerca de las fotografías, Patrice fue indiferente, alegando que muchos hombres tomaban ese tipo de fotografías. Le gustaba el cuerpo de Natalie. Eso era todo. Para intentar averiguar más sobre Patrice y su relación con las mujeres, la policía decide interrogar a sus parejas anteriores. Lo describieron en términos nada gratificantes, diciendo que era perezoso, manipulador, mentiroso, violento e incluso maníaco sexual. Su ex esposa incluso dijo que solía contar cuántas veces tenía relaciones sexuales cada semana. Esto demostró que estábamos tratando con alguien bastante extraño. Nos dimos cuenta de que este hombre, que era considerado atractivo, abierto, servicial y confiable, era de hecho un tipo bastante desagradable. Unidad de investigación.
Unidad de Investigación de Versalles, los oficiales reciben los resultados de las pruebas de ADN sobre la ropa de Patrice. En la ropa de Patrice Chevalier había pequeñas manchas de sangre, y cuando las analicé encontré el ADN de Natalie. Con la sangre de la víctima en su ropa, Patrice es inmediatamente acusado de homicidio. Gendarmería Nacional. Pero una vez más, enfrentando nuevas pruebas incriminatorias, tiene una explicación. Natalie había sangrado de la nariz. Esta vez nos dijo que en septiembre ella se había golpeado con la puerta de la furgoneta y él se había manchado con un poco de sangre. Podría haber dicho que lo limpió con su chaqueta, pero especificó que fue con la manga. Era muy específico, eso es lo asombroso. Para comprobar estas alegaciones, el juez ordena que se analicen los rastros de sangre por medio del morfoanálisis. El morfoanálisis es una disciplina que examina la forma y la distribución de las manchas de sangre para determinar cómo se originaron estos rastros. Los resultados del análisis son irrefutables. La naturaleza de las manchas de sangre en la manga de la chaqueta no es de ninguna forma compatible con la explicación que dio Patrice. Las manchas indicaban una pérdida de sangre muy importante. Eso no coincidía con la historia que Patrice Chevalier nos había contado sobre un rasguño o una hemorragia nasal, algo bastante menor. Además, el análisis revela que la ubicación de las manchas de sangre en la chaqueta coincidía con las lesiones de la víctima. A pesar de todo esto, Patrice aún alega su inocencia. Solo el descubrimiento de una pista vital permite que los investigadores sepan más sobre las circunstancias de la muerte de Natalie. A pesar de la investigación y el análisis, todavía hay muchas interrogantes. ¿Dónde fue asesinada Natalie? ¿Cómo transportaron su cuerpo al bosque? La policía tiene una nueva prioridad: encontrar el vehículo de la víctima. Una búsqueda exhaustiva finalmente ubica la furgoneta a 7 kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Ahora es 24 de octubre, 10 días después del asesinato. Tan pronto como se encontró el vehículo de la víctima, los neumáticos se compararon con las huellas de neumáticos que estaban en el lugar donde se descubrió el cuerpo y no coincidieron. Desesperados por encontrar más pistas, los expertos revisan la camioneta minuciosamente. En el capó del vehículo descubren manchas de sangre de la víctima. Estas eran salpicaduras de sangre que indicaron que había actividad cardiovascular, la presión arterial que causa que la sangre se propulse. Por lo tanto, habían golpeado a la víctima enfrente del vehículo. Entonces, Natalie todavía estaba viva cuando la golpearon frente a su furgoneta. Dentro del vehículo, los expertos en identificación criminal encuentran más rastros de sangre de la víctima. Están en la parte trasera del vehículo y son de una naturaleza diferente. Las manchas de sangre que encontramos en la parte trasera de la furgoneta mostraron que la sangre se había filtrado, lo que significa que una persona muerta había sido colocada en el vehículo, alguien que había sangrado abundantemente y que ya no estaba con vida. Si el cuerpo de la víctima estaba en la parte trasera de la camioneta, el asesino debió haber conducido el auto. Los expertos examinan el asiento del conductor buscando ADN. Había fibras en el asiento del conductor, fibras que provenían de la ropa de alguien.
Con el fin de identificar de qué artículo de ropa provienen, las fibras se comparan con las de la ropa de Natalie. Los resultados son negativos. La ropa del sospechoso principal se analiza a continuación. Los resultados mostraron que era seguro que las fibras provenían de la chaqueta manchada de sangre de Patrice Chevalier que se encontró en su habitación. Aún más importante, revelaron que había más fibras, más del doble en el asiento del conductor que en el asiento del pasajero. Esta es una prueba irrefutable de que Patrice condujo el auto recientemente, tal vez incluso en la fatídica noche. La policía ya no tiene dudas sobre su culpabilidad, sobre todo porque se descubre una nueva pista que los convence aún más. El día de los hechos, a las 4:28 de la mañana, la camioneta de Natalie fue fotografiada. Los investigadores descubrieron que la cámara de velocidad estaba cerca de la escena del crimen. La fotografía tomada por la cámara de velocidad no permite identificar al conductor. Sin embargo, el área coincide con una llamada realizada desde el teléfono móvil de Patrice. En ese momento sabíamos que a las 4 a.m. el teléfono móvil de Chevalier y la furgoneta estaban en un lugar donde Natalie no tenía ninguna razón de estar. La geolocalización de Patrice la noche del crimen, su ADN encontrado en el vehículo y en la víctima, su obsesión perversa con Natalie, sus coartadas que no cuadran. Todo apunta a que él es el asesino. Sin embargo, él sigue negándolo todo. Ya no necesitamos una confesión cuando tenemos tanta evidencia en su contra. Pero como era el tipo de persona que siempre tenía una respuesta para todo, teníamos que ir más lejos, buscar más y más hasta que finalmente tuviéramos un gran cúmulo de evidencia que probara su culpabilidad. Sin una confesión, es imposible saber qué sucedió realmente la noche del crimen. De acuerdo con el forense, una agresión sexual habría probablemente precedido al asesinato. Y las fotografías encontradas en el teléfono móvil de Patrice confirmaban que estaba obsesionado con Natalie. ¿La mató porque ella lo rechazó? Es fácil imaginar que, completamente loco por ella, vio el viaje en auto como su oportunidad para acercarse a ella. Ella lo rechazó y las cosas se salieron de control. Pero el llamar a Agnes la noche anterior para que le diera una coartada indicaba que sus acciones eran premeditadas. Otro detalle que indica premeditación es el garrote utilizado para matar a Natalie. Había sido cuidadosamente afilado por ambos extremos, lo que significa que el crimen había sido planeado. No era un trozo de madera que había sido arrancado de un árbol cercano. Había sido preparado. Ambos extremos estaban afilados. Era un arma. Durante el caso, muchos analistas científicos extraen evidencia de las pistas, arrojando luz sobre la verdad y confundiendo al asesino. Pero sin la confesión de Patrice, el asesinato de Natalie todavía tiene interrogantes. Lo que no sabemos, y esto es lo más frustrante, es dónde la mataron. Todo lo que sabemos es que fue extremadamente violento. Así que creo que lo único que la familia pudo hacer fue imaginarse los diferentes escenarios terribles, y lamento no poder darles respuestas. Chevalier nunca le dio a la familia la oportunidad de obtener una explicación de los últimos momentos de Natalie. Eso fue muy difícil para ellos, porque nunca confesó. Además, estaba su sonrisa. Esa sonrisa que creo se quedó en la memoria de todos. Sus seres queridos y sus clientes. Y cuando vas al Club de Rose, ¿el Menis Lejo?
Esa sonrisa ya no está. Me imagino que mucha gente debe extrañarla aún. Patrice Chevalier nunca admitió ser el asesino de Nathalie Guillermet. En 2013, fue condenado a 20 años de prisión. Esta decisión no es apelable.